Vida de Pedro Calderón. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600, en una familia hidalga. Fue un sacerdote católico y escritor español, caballero de la Orden de Santiago, que dedicó la mayor parte de su vida a escribir. Fue un hombre reflexivo, cuya biografía contrasta con la de Lope de Vega. Estudió en los jesuitas y en las universidades de Alcalá y Salamanca, y además, cursó estudios eclesiásticos. Hacia 1623 empezó a estrenar comedias, y Felipe IV lo convirtió en el dramaturgo oficial de la corte. Participó como capitán en la Guerra de Cataluña, pero abandonó la actividad militar para dedicarse de lleno a la escritura. En 1651 se ordenó sacerdote y se retiró a Toledo, pero unos años más tarde, en 1663, el rey lo nombró su capellán y volvió a la corte. Murió el 25 de mayo de 1681. El teatro de Calderón de la Barca. Calderón refleja una visión del mundo muy propia del barroco, pesimista y conservadora. La vida es un sueño del que despertaremos al morir, y el mundo es el teatro en el que actuamos según el papel que nos ha adjudicado el autor Dios. Pedro Calderón suprime lo secundario y profundiza en el esquema central de la obra, elimina las escenas innecesarias y subordina todos los personajes a uno principal. En casi todas sus piezas se plantea un único tema, y encontramos un personaje protagonista que destaca claramente. Calderón de la Barca nunca criticó la sociedad de su tiempo ni los valores sociales imperantes. El lenguaje del teatro de Calderón es típico del barroco, conceptista y culterano. Abundan las metáforas difíciles, las antítesis, las elipsis y las paradojas. En conjunto, es un estilo culto y minoritario, aunque en las obras costumbristas el lenguaje es más sencillo. Los personajes del teatro de Calderón están muy elaborados y los protagonistas a veces cobran una dimensión simbólica. Así ocurre con Segismundo en La vida es sueño, que representa la duda barroca sobre la realidad, y con Pedro Crespo en El alcalde de Zalamea, que encarna el sentimiento del honor. La escenografía también contribuyó al éxito del teatro calderoniano. Introdujo numerosas innovaciones espectaculares, ya que disponía de los recursos del teatro cortesano. En algunas de sus obras participaron ingenieros y otros especialistas que lograron puestas en escena brillantísimas. Los temas del teatro de Calderón. Los temas más característicos de Calderón son los filosóficos y los teológicos. Pero también intensifica los conceptos de monarquía y honor, característicos del teatro de Lope, y crea magníficas comedias de enredo o de capa y espada. También encontramos otros temas típicos de la época, históricos, mitológicos y religiosos. Las obras de Calderón se clasifican. Dramas religiosos, La devoción de la cruz. Comedias contemporáneas de enredo o de capa y espada, Casa con dos puertas, Mala es de guardar. Dramas mitológicos, La hija del aire. Dramas de honor y celos, La niña de Gómez Arias, El alcalde de Zalamea. En algunos dramas de honor y celos aparece con intensidad el sentido trágico de Calderón. Dramas filosóficos, como La vida es sueño, sin duda la mejor de sus obras. Autos sacramentales, El gran teatro del mundo. La escuela de Calderón. Al igual que ocurre con Lope de Vega, Calderón fue el modelo para otros autores que siguieron la tendencia de simplificación de la trama y profundización en temas y personajes. Destacan entre ellos, Francisco de Rojas Zorrilla y Agustín Moreto. La vida es sueño. Es la mejor obra de Calderón de la Barca, escrita en 1635. Es un drama filosófico, se basa en una anécdota tradicional, que en realidad es la excusa que permite a Calderón manifestar su angustia metafísica sobre un tema barroco. La vida es como un sueño, una ficción que puede desvanecerse en cualquier momento. La obra plantea el conflicto entre libertad y destino, pero también aparecen otros motivos, el honor, el contraste entre realidad y apariencia, el poder y la monarquía. Argumento. La vida es sueño expone un conflicto centrado en Segismundo. Este es el joven príncipe de Polonia, quien ha sido encarcelado desde su nacimiento para que no pueda cumplirse un augurio que profetiza que derrocará a su padre, el rey Basilio. Consta de 3 actos o jornadas. Primera jornada, 8 actos, se presenta a los personajes y la ubicación espacio-tiempo de la historia. Segunda jornada, 19 actos, aparece el conflicto. Tercera jornada, 14 actos, desenlace de la historia. La vida es sueño, sentido de la obra.
La obra lleva este título ya que trata de la existencia humana entre la vida y el sueño. Trata de una visión pesimista de la vida humana, se reduce al enfrentamiento entre el destino y la doctrina del libre albedrío. La obra está fundada sobre una aparente contradicción entre una tesis escéptica y una tesis religiosa, contradicción que se salva con el soñar despierto. Cita de la obra de Segismundo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Relación con el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón se asocia con la obra porque desde su principio hasta su fin comparten una íntima relación que se puede percibir de esta manera. Los cavernícolas ven las imágenes reflejadas en la pared gracias al fuego, pero las verdaderas imágenes no son en blanco y negro, sino que son más que eso, pero ellos no lo conocen. Segismundo ve a través de la ventana que tiene en su celda a los pájaros, los animales, los peces que andan libremente por el paisaje, pero estas cosas no son más que reflejos de la verdadera libertad que Segismundo no conoce. Un día, un cavernícola logra escapar de la cueva y admira todo aquello que veía reflejado en la pared, pero ahora lo ve en su verdadero ser, a su expresión. Luego el cavernícola regresa a su cueva para difundir la realidad que ha visto. Segismundo se de su celda, admira todo lo que ha visto, y se arrepiente por haber cometido los malos actos. Cuando termina de comprender la realidad de la vida, difunde ese mensaje entre sus queridos. Created using Powtoon.